Estimados socios, amigos de Amevea, tengan ustedes buenas noches. Vamos a proseguir con nuestro programa de videoconferencias y esta noche tenemos un tema muy especial. Es sobre el rubro de patos y se va a presentar al doctor Stéphane Lemieux. El doctor va a hablar sobre parvovirus en patos. Él es doctor en medicina veterinaria, es graduado en el Colegio de Veterinaria de Lyon en Francia, tiene especialidades en microbiología e inmunología, es miembro de la AAAP, también participó en el Medial Evian, es director global en Lyon, Francia, y actualmente es director técnico global de Boehringer Ingelheim. Esta charla es auspiciada por este laboratorio, a quienes le agradecemos este auspicio, y dejamos al doctor Lemieux. Bienvenidos a todos. Soy el doctor Stéphane Lemieux y vamos a hablar hoy del control de la parvovirosis de los patos. Aquí mostramos una imagen de un pato muscovy. Muy interesante compartir con ustedes la historia, esta pequeña historia del uso de esta especie de pato en el contexto de la producción de carne. Es parte, la carne de pato muscovy, es parte de, como decir, la tradición culinaria de Perú. Y también hay que recordarse que es parte también de la tradición culinaria de otros países en Europa, especialmente Francia, donde hay mucha producción de carne de pato, y también otros países vecinos, se puede ser España, Bélgica, Alemania, Inglaterra, algunos países. Y también hay que recordarse que hay producción en Asia, en particular en China. Pero lo que es interesante es que esta ave, que su origen es una origen suramericana. Y lo que sabemos al día de hoy es que cualquier país, incluso los Estados Unidos, poca producción, ¿no?, de carne de pato, pero existe también. Hay un desafío con infecciones virales de parvovirus, y vamos a revisar este tema hoy. Otro comentario que es que la parte de la selección genética de este pato, que se empezó hace casi medio siglo en Francia, con una empresa que se llama Grimaud, que fue como la empresa pionera para de esta actividad de selección genética de aves con buen desempeño y aves compatibles con la parte profesional de la crianza de este pato. Muy importante comenzar a comentar que tenemos un desafío a nivel mundial, y en particular en Perú, desde 2003, que es aquí la descripción oficial de esta enfermedad con origen viral en Perú, aquí, la parvovirosis de los patos. Lo que podemos decir hoy es que esta enfermedad, la parvovirosis del pato muscovy, y la enfermedad de DERSI,
que es otro virus, y vamos a ver cuál es la incidencia y la posibilidad de circulación de ambos virus en el mundo. Afectan al pato moscoví. La forma crónica en la actualidad ocasiona pérdidas directas con observaciones en el campo de mortalidad y descarte de lotes infectados e indirectas, que es más el problema que tenemos, el desafío de hoy, que es con alto índice de consumo y más días a la saca. Y es desafío en todos los países donde tenemos esta producción de carne con pato moscoví, que podemos llamar también pato mudo, que es otra posibilidad, o pato de Berbería. En que es mi idioma francés, por ejemplo, se dice canard de Barbarie, que es pato de Berbería. Algunas palabras para introducir el concepto aquí y la parte de la biología. Hablamos de dos virus, de verdad. Empezamos a describir aquí la enfermedad de Dersi. Dersi es sobre el nombre de un profesor de la universidad, de una universidad de Hungría, Budapest, y se conoce desde el siglo anterior, los años 60 del siglo anterior, y los patos mudos y los gansos, que es muy importante decir que hubo la primera descripción era en gansos, son los más susceptibles a esta enfermedad. Es una enfermedad de los gansos, y especialmente en la parte central y este de Europa hoy. También tenemos producción de gansos también en la parte asiática, en particular en China, y al día de hoy es desafío también. Obviamente tenemos aquí la parte anterior, el siglo anterior, la descripción de esta enfermedad de Dersi. Se llama también el parvovirus tipo 1. En la bibliografía, los artículos científicos se puede describir como parvovirus 1. También parvovirus 2, que es como dice la segunda ola de infección. Y empezó esta circulación de virus, la primera descripción era en Francia, especialmente con su forma aguda y epidémica en los años 90. Y esta razón, nuestro laboratorio, que se trabajó en este laboratorio que se llama Boehringer, anteriormente Merial o Merieux, hubo mucho trabajo de investigación y de desarrollo de soluciones como vacunas. Y actualmente es la forma, es un virus un poco diferente, lo vamos a revisar con la parte del análisis genética de las cepas de virus que están circulando en todo el mundo. Y actualmente es el virus y la enfermedad la más frecuente para las formas crónicas, especialmente de la parvovirosis del pato de Berbería. Y lo que podemos describir, ver que son dos fotos aquí, problemas de despume, problemas de mala de pata que vamos a describir, y también aquí problemas de enanismo. Hay que describir el virus. Para empezar, son pequeños virus ADN sin cápside
Y la consecuencia es que será muy difícil controlar erradicar este virus, que se va a perder su persistencia en el medio ambiente. Será muy larga, es desafío controlar esta circulación de un virus sin cápside. Podemos describir dos virus. El virus GPV, que es el virus GUS como ganso, parvovirus, PV, de la enfermedad de Jersey. Es el parvovirus de la oca o del ganso, depende de la terminología, y hablamos más de ganso. Es desafío en todo el mundo, especialmente en países donde está producción de carne de ganso tiene importancia o es importante, como por ejemplo países de la parte central de Europa o de la parte este de Europa o de Asia. Puede ser también parcialmente países como Francia, por ejemplo. Tenemos otro virus que se llama Muscovy-Doc, que es el pato Muscovy, como Doc, pato, PV, que es el parvovirus, que es el parvovirus del pato Muscovy. Y son virus que podemos describir como virus genéticamente estables. Especialmente conocemos bien, por ejemplo, esta parte de la investigación, la secuenciación de las proteínas virales, VP. Por ejemplo, la parte de investigación de la proteína del gen que va a codificar esta secuencia del ADN del virus que va a codificar por la proteína VP1. La conocemos bien la parte de investigaciones recientes de observaciones de campo de un autor que se llama Pingré de Francia. Es la parte de investigación de la diversidad genética de los virus que están circulando. También trabajo un poco más anterior de Chang, aquí de China, con la parte de la investigación de la diversidad genética de los parvovirus del pato, de la oca o del ganso, VP3, de hace más de 20 años. Es un virus pequeño, sin cápside, con alta resistencia en el medio ambiente, y es desafío erradicarlo. A partir de la secuenciación del gen, que va a codificar esta proteína viral que está fuera, que es una pared de estructura del virus, podemos mostrar aquí árboles filogenéticos, que sea el árbol y aquí de 2000, y podemos hacer y diferenciar fácilmente los virus del Muscovy, del pato Muscovy, y los virus de ganso, como lo podemos ver. Y hay mucha homología, que sea más uniforme, la secuencia genética que va a codificar esta proteína VP3 entre virus de Asia, como lo podemos ver, de Taiwán, por ejemplo, y Francia, Hungría, o Alemania. También importante referirse aquí a los virus, que es cuando empezó esta circulación, después, como decir, de un cambio antigenético y genético también de los virus. Y empezó a circular virus del Muscovy, como lo podemos ver aquí. Aquí esta primera descripción en Francia, en el
en el año 89 del siglo anterior. Y podemos ver que hay mucha homología con virus que estaban circulando al mismo tiempo, más o menos, en Asia mismo. Y lo que podemos decir es que hoy hay un poco más, como decir, de diversidad de los virus, especialmente en China. Pero vamos a revisar lo que fue descrito en Francia, especialmente con las cepas aisladas en 2011 y sí, al final, y algunos años antes. Y lo que podemos decir de la parte de la secuenciación es que la secuencia era idéntica a la de la cepa de referencia Francia 1989, que era la primera descripción de este virus de Moscovy, proporcionada por la ANSES, que es la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria. Y es muy interesante decir, y lo podemos ver aquí en esta imagen del árbol filogenético de las cepas de cepas Muscovy, a partir de la secuenciación del gen VP1. Es que cada vez tenemos poca diversidad entre las cepas, y que lo podemos describir aquí, que son secuencias genéticas muy parecidas. El nivel de homología es altísimo. Hay poca diversidad, hay estabilidad de este virus después de la primera descripción de este virus en casi al mismo tiempo en Europa y Asia. Podemos hablar de otras características de los parvovirus, y especialmente lo que importa mucho es describir este tropismo por las células epiteliales en división. Y por esta razón vamos a ver las consecuencias de esta propiedad biológica de este virus. Especialmente hay que recordarse que hablamos de desplume, que hablamos de enanismo, por ejemplo, y son consecuencias directas de este tropismo por estas células en división. Y también por la parte del enanismo, también en la parte de huesos, por ejemplo. Tenemos una proliferación intranuclear y al final la consecuencia es que tenemos daño en los sujetos jóvenes hasta 6 semanas, salvo enfermedad que tiene también esta propiedad de ser una enfermedad inmunodepresora. Y importante también describir que hablamos en patos Muscovy como decir, de síndromes. Y puede ser, por ejemplo, también una asociación con otros virus o bacterias, especialmente con reovirus. Es muy importante describir esta posibilidad de enfermedad intercurrente de reovirus y también de infección con Riemerella. Muy importante también este tema en patos Muscovy. Y con la conclusión, y pues el mensaje más importante aquí en esta lámina es que tenemos un virus que tiene tropismo por las células en división rápida, que se daños en sujetos jóvenes.
también asociación con otros agentes patógenos como reovirus o RIMR. Hablamos de una transmisión principalmente fecal-oral sobre todo indirecta, que se pueden ser vectores o virus que está en el medio ambiente, por ejemplo, aquí en superficies como cimientos o enrejados, aunque principalmente este tipo de suelo que tenemos en varios países. Puede ser también superficies, como enrejados, depende directamente al nivel de suelo, un poco encima. Tenemos un virus que es muy resistente en el medio ambiente. Un virus sin cápside, como vimos antes, resistente a los disolventes de los lípidos, especialmente, que es totalmente diferente de virus como pneumovirus, ¿no? Por ejemplo, resistente a los pH ácidos hasta pH 3, por ejemplo, que es muy ácido, resistente al calor, especialmente difícil, aparte del control, con limpieza, operación de limpiar o desinfectar las superficies. La erradicación es aparente con una presión medioambiental permanente y portadores sanos. Es claramente desafío erradicar esta enfermedad por esta razón de la resistencia en el medio ambiente del virus, especialmente después de la desinfección de superficies, especialmente en enrejados. La transmisión lo podemos describir como el contagio es por excretas de aves, simple, sencillo, más fácil entenderlo. La transmisión puede darse en la granja, en su planta de incubación, al momento del nacimiento de patitos provenientes de huevos contaminados. Es una posibilidad de transmisión vertical. Luego, si hablamos más de transmisión horizontal, ¿verdad? Y también aves que soportan la enfermedad quedan como portadores sanos. Especialmente, y la vamos a describir, pues, esta forma crónica de la enfermedad. Empezamos a hablar de la forma aguda. Forma aguda, podemos referirnos a las descripciones al inicio de los problemas asociados a esta circulación de virus Muscovy en los patos. Esta forma aguda es cada vez más menor y es buena noticia, especialmente porque tenemos problemas especialmente de mortalidad. Lo podemos describir como un cuadro clínico con signos nerviosos, especialmente opistótonos, ¿no? Aves somnolientas, disnea, enanismo, como lo describimos antes, pérdida de plumaje, plumas distróficas, correja adaptación, parálisis. Importante porque con este tipo de lesión de forma clínica es difícil el acceso especialmente al alimento. Y por esta razón tenemos problemas también, ¿no? de rendimiento. Y tenemos también síntomas relacionados con infecciones secundarias. Hablamos poco antes, por ejemplo, de Riemerella, puede ser también Pastorella, aparte de bacterias o coli.
Aquí interesante ver problemas de desplume, problemas aquí, como describimos antes, de plumas distróficas. Perdón, Tim. Oh, no. ¿Qué está pasando? Ok. Hablamos de forma crónica, perdón. Problema. La forma crónica, a partir de las 5 semanas de edad. Hablamos, en este caso, que es un poco diferente, de desuniformidad de las aves y retraso en el matadero, que es el problema número 1, es problema económico. Tenemos defectos en el plumaje, que es muy típico de esta infección con parvovirus, pérdida de plumaje, plumas distróficas. Lo más importante es describir problemas de cojera, de reptación, y también otra vez síntomas relacionados con infecciones secundarias. Lo que podemos describir es también la presencia o la circulación al mismo tiempo de virus como reovirus. Las lesiones. Hablamos, pues, aparte de las lesiones al nivel macroscópico de ascitis. Eso es lo más importante, lo que vemos cada vez. Podemos también ver problemas asociados aquí a la tejidos del corazón, como hidropericarditis. Vemos problemas de amiotrofia, infecciones secundarias, protrusión de la lengua, desplume. La parte de la análisis de las lesiones a nivel microscópico, tenemos una triada de lesiones específicas, especialmente cada vez con infiltración con linfocitos, como podemos describir como linfoplasmocitaria, aunque es la manera de describir esta neuritis, o esta miocarditis, o esta miopatía degenerativa, perdón. Y muy importante describir esta miopatía porque es el problema número 1. Que tenemos patos, el objetivo es producir carne. Y si tenemos miopatía, es desafío porque no vamos a producir ninguna carne al final. Esta razón es una enfermedad típicamente, que podemos describir esta forma crónica, especialmente un problema económico. Exactamente lo que podemos ver aquí, problemas de desplume, enanismo, ascitis, típicamente, y la forma aguda puede ser con infecciones bacterianas, especialmente aquí con mortalidad. El diagnóstico de laboratorio. Podemos organizar pruebas serológicas, especialmente con el método de neutralización, que es el método de referencia. Pero el problema es que no se puede usar en pruebas rutinarias, especialmente la restricción es más un seguimiento que se hace a largo plazo, especialmente en futuras reproductoras. Prueba ELISA también no diferencia anticuerpos antivirus de Muscovy, virus Muscovy o virus Ganso. Versi. También esta prueba de ELISA no se hace, puntualmente en Francia, de lo que conozco, pero no tenemos fácilmente de manera fácil acceso a este kit de ELISA. También por la parte de seroneutralización es más
parte de, como decir, de investigaciones en el laboratorio, no es un método de seguimiento de rutina. El método PCR se usa mucho. Tenemos esta posibilidad de seguimiento con PCR cuantitativa específica. Y permite el método distinguir entre cepas de campo de virus Muscovy o ganso, Jersey. Y esta posibilidad existe porque hay marcadores genéticos de los virus. Y también podemos distinguir cepas patógenas de la vacuna extra GM, que vamos a describir por la parte de control por vacunación. Se usa mucho la investigación con histología, que es lo que vamos a recomendar, que es la más barata y puede complementar esta investigación con el diagnóstico molecular, que se hace, por ejemplo, en un laboratorio en Francia, cerca de la Universidad, la Facultad Veterinaria de Toulouse, por ejemplo, en Francia. El diagnóstico diferencial es esencial, es muy importante. Aquí especialmente hacer la diferenciación con la circulación de virus, reovirus, y también septicemias bacterianas con coli o Riemerla o Pastorella. El diagnóstico diferencial de reovirus será muy importante, como decir, revisar lesiones al nivel, por ejemplo, del tendón, ¿no? Que es una manera de hacer este diagnóstico diferencial. También puede ser, tenemos lesiones características, por ejemplo, del vaso, cuando tenemos un problema de reovirus. Aquí, la toma de muestras para las pruebas de histología es muy importante. Especialmente necesitamos un poco de todo y varios tejidos, como el vaso, que podemos empezar a, como decir, distinguir entre reovirus y parvo, por ejemplo. Corazón es clave, nervio ciático, músculo, para describir como una atrofia, que será una lesión específica aquí de la circulación de parvovirus. Tendón, o sea, esta diferenciación entre reo y parvo. Bolsa, cabeza femoral o porción proximal de la tibia, se puede también. Para la PCR, para el diagnóstico de la enfermedad en vivo, la idea es tomar una muestra de mi vaso, que se corta en dos piezas, el vaso del mismo animal, al que se ha extraído una muestra para las pruebas histológicas. El otro en mi vaso. Es una posibilidad. Histología y por otro lado, PCR. Para el diagnóstico de la enfermedad en el medio ambiente, se puede utilizar hisopos secos y tomar una pequeña muestra, que es hisopos de cloaca, por ejemplo. La parvovirosis del pato de Berbería es, en conclusión, una enfermedad omnipresente, presente, cíclica, recurrente en algunas zonas. Una confirmación del 50% de las sospechas. Y tenemos una asociación frecuente entre reo y parvo, como lo vimos. Los parvovirus son genéticamente estables. Y el problema son típicamente problemas de pérdidas económicas como consecuencias de las formas crónicas. Y se describe como una prevalencia del 5%, sobre todo en zonas de elevada densidad de crías. Regresamos al terreno y podemos, por ejemplo, describir aquí un estudio de balanza anual de más de 100 casos que se sospechas en un año de seguimiento, como lo podemos ver. Era un estudio de campo en Francia, que es de Europa,
con 52 confirmaciones mediante las lesiones histológicas, 47 confirmaciones mediante las lesiones histológicas y por las PCR específicas. Con 5 casos, 5% de circulación de virus de enfermedad de Jersey. Está circulando este virus antiguo, pero el desafío que tenemos hoy en más de la parte pues, asociado a casos asociados a la circulación del parvovirus del pato de Berbería, pues con 45%. Y la descripción de otros casos de infección e infecciones bacterianas. Es importante describir aquí, por ejemplo, circulación, descripción, diagnóstico molecular aquí de virus Muscovy, también aquí de virus Jersey o de ganso, y también esta asociación con esto, aunque lo podemos ver que hubo una correlación, pero no una colaboración estricta, que es importante también cuando necesitamos un diagnóstico de confirmación, necesitamos usar algunas varias herramientas. Prevención y control, medidas sanitarias, respetar las normas de bioseguridad y controlar la descontaminación es la palabra más importante de esta charla, de los criaderos, en crianza todo dentro, todo fuera, si se puede. Claramente no si se puede, es desafío por problema de circulación del virus. Y otra palabra clave de esta lámina, de toda la charla, es la parte de vacunación. Es una enfermedad, son enfermedades Jersey, ganso y parvo parvo Muscovy prevenibles por vacunación. Parte de la vacunación de las madres, de reproductores, para inducir una inmunidad maternal o pasiva, y también la parte de la vacunación del patito para inducir, estimular una inmunidad activa del patito. O podemos describir aquí especialmente esta operación de inyección a día de edad del patito. Es una enfermedad multifactorial. Para controlar la enfermedad hay que atender varios factores: la calidad de la vacuna, el medio ambiente, con el buen control de la presión viral, calidad de inmunidad del patito, detección de los portadores sanos y un programa de cría sin estrés, especialmente como operaciones como despique, por ejemplo. El control a nivel mundial se viene haciendo mediante vacunas, sean vacunas vivas o inactivadas. En el caso de Perú, se viene haciendo por una vacuna cuya tecnología permite tener ambas en una sola aplicación. Y lo que es importante aquí es inmunizar a las reproductoras, ya que proveerán a los patitos bebés con los anticuerpos maternos contra el virus, para que se puedan defender la enfermedad hasta que la vacuna viva, también combinada con inactivada, lo vamos a revisar, aplicada el primer día, comienza a protegerlos. Perdón. Okay. Hablamos de una vacuna bivalente y tenemos dos cepas y se produce esta vacuna con dos cepas. Muy interesante describir una vacuna bivalente que tiene una cepa viva, de una vacuna viva, que es la cepa H del virus de la enfermedad de Jersey o de ganso, cultivada sobre células primarias de embrión de pato libre de patógenos específicos, que se llama H de Hoekstra. Tenemos un sustrato de liofilización y al final tenemos una vacuna viva liofilizada con esta enfermedad de Jersey, parvovirus del ganso.
Tenemos otra cepa que se llama GM del parvovirus de pato de Berbería, cultivada sobre células primarias de embrión de pato, misma tecnología, pero una etapa más de inactivación y de formulación con hidróxido de aluminio, que es ayudante. Y al final, esta vacuna inactivada es el diluyente para la vacuna que llama Parvocan, que es la vacuna combinada que existe y que podemos usar para controlar ambos virus. Desafío. Es lo más importante, es el parvovirus Muscovy, pero sabemos que existe un riesgo también asociado al virus de ganso o de Jersey. Y la combinación es una vacuna bivalente con una cepa viva activa que va a aplicarse en vivo y también una vacuna inactivada que va más a estimular la inmunidad, la mediación humoral, la producción de anticuerpos a largo plazo. El problema, el desafío que tenemos es más el sistema de detección. Hay que recordarse que la prueba de serología no es tan fácil organizar en patos Barbería. Es lo que vamos a revisar. Pero la parte de investigación usamos el método de seroneutralización, como lo vimos antes. Tener un virus que tiene esta propiedad biológica de replicarse en vivo es muy importante por la parte de la estimulación de la inmunidad, mediación celular. Y al final podemos describir una vacuna bivalente y vamos a revisar algunos conceptos aquí de correlación. Existe una correlación entre la seroconversión usando la seroneutralización y hay una posibilidad de seguir con seroneutralización el desempeño vacunal. Que es una prueba más por la parte de la investigación, como lo vimos. Importante describir también porque hablamos de un umbral de protección aquí y tenemos una correlación entre la seroconversión, el nivel de seroconversión y el nivel de protección contra desafío. Un desafío de laboratorio no es tan fácil hacer con un parvovirus. Y hay que recordarse que existe un cuadro clínico, una descripción de las lesiones, que son lesiones típicas de infecciones con parvovirus. Y tenemos esta posibilidad de correlar, de establecer esta correlación entre la protección clínica y el nivel de seroconversión. Empezamos con la disminución aquí de los anticuerpos maternos, como lo podemos ver. Y es muy importante esta inmunidad pasiva durante las primeras dos segundas semanas de edad. Podemos describir con una aplicación solo a día de edad de la vacuna bivalente que no será suficiente para obtener la protección que necesitamos. Tampoco con una sola aplicación a día, por ejemplo, 18, que era la fecha elegida para hacer esta segunda aplicación de la vacuna en presencia de anticuerpos maternos, ¿no? Que no son patos sin anticuerpos. Y lo que importa es trabajar con un programa de vacunación que va a combinar una aplicación a día de edad con presencia de anticuerpos maternos altos y programa de refuerzo para obtener un nivel de protección que está al nivel del umbral de protección. Y al final podemos describir aquí que con un programa completo, aquí que podemos describir, tenemos un nivel de protección que está encima
del umbral de protección. Y al final son las sugerencias para un programa de vacunación. Especialmente podemos empezar a describir aquí el programa básico, que es el pato para consumo, día de edad, y luego 2-3 semanas de edad. Si la fecha es temprana, menos de 14 días de edad, no vamos a tener un nivel de, como dice, de refuerzo y de seroconversión suficiente. Pero si esperamos, o sea, tras 3 semanas de edad, es un poco un desafío, especialmente en el contexto de una circulación y de riesgo alto de la forma aguda de la infección con parvovirus. Por esta razón, será buena idea elegir una fecha entre 14 y 21 días de edad, como puede ser, por ejemplo, 18 días, 17, más o menos. Y se usa 0.2 mililitros de la combinación cepa H, virus vivo activo, y también cepa GM de la parte de la vacuna inactivada líquida. El programa de la futura pata reproductora es más o menos empezar a proteger como un pato para el consumo, que es exactamente lo mismo que podemos recomendar. 2 aplicaciones de la vacuna, especialmente día de edad y 2-3 semanas de edad. Con mejor bioseguridad es posible esperar un poquito más tiempo. Tenemos una posibilidad de aplicar una tercera vez esta vacuna durante este tiempo de crianza de las reproductoras. Realmente tenemos un programa de refuerzo, un poco como las reproductoras aparte de pollo, pollas reproductoras, exactamente lo mismo, que es vacunar antes de la producción. Realmente la recomendación es usar una masa más grande de antígeno y una dosis que se aplican con un volumen de 0,4 mililitros. Y opcional, a medida de campaña de producción, se puede vacunar otra vez si no tenemos, por ejemplo, títulos altos de anticuerpos durante esta producción de huevos, y al final es una manera de asegurar un nivel de protección pasiva en el patito. Gracias por su atención. Bueno, esperamos que haya cumplido las expectativas. Esta charla es muy interesante. En realidad, mucho tiempo que no se tocaba de este tema. Es para tenerlo en cuenta. Y como les manifesté anteriormente, las preguntas van a ser contestadas por escrito. ¿Pueden aperturar sus micros, por favor? Yes. Entonces demos un aplauso al doctor Lemier. Y queremos agradecer la participación de todos ustedes, y también ya le estaremos avisando de nuestra siguiente videoconferencia. Entonces, muchas gracias a todos, y eso sería todo por hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias.